Well, hello everyone. Welcome to the Six Upper Learning Space. And how are you today? Are you okay? Bueno, bienvenidos a este sexto espacio abierto de aprendizaje. Espero se encuentren bien. Are you fine? Okay, well, you know what are you going to do? Acuérdense qué es lo que deben de hacer. Deben de anotar su nombre completo para que pueda registrar su participación. And well, okay, let's begin. Entonces, bueno, vamos a empezar la sesión con un pequeño repaso eh, acerca de los adverbios de secuencia. Do you remember what are the adverbs of sequence? ¿Cuáles son los adverbios de secuencia? No, don't you have an idea? Okay, well, let's remind what are the adverbs of sequence. Then remember you're going to participate everyone. Recuerden que todos van a participar. And let's remind what are these kind of adverbs. Okay, then pay attention and okay. Well, let me a minute. And then I am going to okay, so then I am going to ask you, okay, who are there? Okay, it's Victoria, Emily, Alan, Myren, and Jonathan. So then the first one is the first one is going to do Victoria, Emily number 2, Alan the number 3, Myren the number 4, and okay, but 1 second. Now, okay, then I am going to share the screen. Ok, ahora sí. ¿Qué van a hacer en esa actividad? Fíjense bien. ¿Recuerdan cuáles son esos adverbios de secuencia? ¿Cuáles eran? Next, first, after that, finally, and then. Right? Entonces, voy a designar. Entonces, voy a designar los números. Ok, the number 1, it's Victoria. The number 2, Emily. Number 3, Alan. Number 4, Myren. And number 6, Jonathan. ¿Ok? Entonces, como ya saben, voy a ceder el control a Victoria. Number 1, please. Okay, what do you think is the number 1?
Ok, Victoria, pero tienes que escribir exactamente ahí en el número, bueno, en el número uno. Okay, very good. Thank you. Now, then I am going to for Emily, the number two. Emily, please. The next one. Okay. No. In the next one. Okay. Not. In chop the lettuce, tomatoes, onions, and cucumber. The number. No. Okay. Erase this and erase this. I mean, in this one. Okay, very good. Yeah. All right. Now, okay. Yeah, you erase a line, but well, it's fine. Then number. Okay, the number three. Okay, please, Alan. In add some tuna and mix well. What do you think? Okay, the number three. Add some tuna and mix well. Okay, please. Okay, come on. No me deja. Okay. Well, Dice que no, algo así. out. Okay. Well. Okay. Next. Again. Okay. Let's try again. Entonces, vamos a intentar una vez más. No, can you? Okay. Well, don't worry. Okay, then we are going to. Okay, Victoria, please. The number three. Add some tuna and mix well. The number three, please. In this one. Okay, thank you, Victoria. And okay, and then the well, the first next, then
Okay, the other one it's for Mayren, please. Grate some cheese and add a pinch of salt. Okay, then thank you. And okay, and the last one is for Jonathan, please. Sprinkle some olive oil onto your salad and enjoy. Okay, the last one. Okay, now in the yes, here. Okay. Okay. Well, look at this. What are you going? What are you doing? What are you doing? Okay. Look. This sprinkle some olive oil onto your salad and enjoy. Is the last one. So, what is the last one? Okay, si el último enunciado, bueno, si este es el último enunciado, ¿cuál es el adverbio de secuencia que iría? Ok, tus compañeros ya pusieron first, ya pusieron next, then, after that. Entonces, ¿cuál es el otro adverbio de secuencia que falta? Exactamente, finally. Okay, so let's check. Let's go over. Very good. Thank you, everyone. And then we are going to check. Entonces vamos a revisar cómo les fue. Fíjense bien. Y, y aquí es el resultado. Okay, the number one, it's first. Very good. The number two is then. Remember, it's then. So, and you write next. Y ustedes colocaron next. Entonces, ¿cuál seguiría then? The number three is next. Okay. The number four is after that. And the last one is finally. Entonces, bueno,
todavía hay confusión entre then y next. ¿Sí? Now, in this session, we are going to see another adverbs of sequence or connectors. Entonces, todavía no terminamos con este tema de los adverbios de secuencia. ¿Por qué? Porque ahora van a ser muy parecidos. Continuamos con first, then, after that, and finally, pero se agrega un adverbio de secuencia más. Okay, so then we are going to continue the session. All right. Well, so then in the menu session, we have the communication rules, the program content, uh, six, uh, the six integrative activity explanation, the academic subjects, the exercise and practice, and those. Entonces, bueno, como saben, pues tenemos las reglas de comunicación, el contenido programático, la explicación de la sexta actividad integradora, los temas, los ejercicios y práctica y dudas. Okay, well, what are there in the content program? There are the question for routines, the auxiliary does, the rules for verbs, the adverbs of time, and the adverbs of frequency. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Las preguntas para conocer la rutina de una tercera persona, las rutinas, el auxiliar 2, las reglas para los verbos, los adverbios de tiempo y los adverbios de frecuencia. All right. Well, write your complete name in the chat of Zoom. Don't write any names. Don't talk for microphone until you're allowed. Respect your parents' possible their comments. Don't write only in capital letters. In virtual communication, it means to shout. If you want to participate, you raise your hand and you're learning. Don't worry if you make mistakes. Okay, so do you know something about the rules for verbs? Bien. Do you have any idea about the rules for verbs? ¿Tienen idea acerca de cuáles son estas reglas para los verbos? Have you ever have you ever listened or have you ever heard about these kind of rules? No, any idea? Well, excellent. So what are the rules for verbs or the category for verbs interperson? Well, there are four, and the first one is if the verb ends with ch, double s, sh, x, o, oz, the letters es are added at the ending of this kind of verbs. And what kind of verbs are fit in this category? Teach, miss, wash, mix, go, and boss. Es decir, si el verbo termina en ch, doble s, sh, x o z, se agregan las letras es al final de estos verbos. ¿Qué tipo de verbos? Dish, miss, wash, mix, go, boss. ¿Qué quiere decir estos verbos? Dish, enseñar, miss, extrañar o perder, wash, lavar, mix, mezclar, go, ir, and boss, zumbar. Entonces, para estos verbos, para pasarlos en tercera persona, ¿qué es lo que se hace? Solamente se agrega es. ¿Y cómo queda? Dishes, misses, washes, mixes, goes, bosses. Now, if the verb ends with Y, this letter is omitted and in its place, IES it's at the ending.
What kind of verbs are fit in this category? Study, cry, and fly. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo termina en Y, esta letra se omite y en su lugar se agrega IS al final. ¿Qué tipo de verbos, qué tipo de verbos están en esta categoría? Study, cry, and fly. Es decir, estudiar, llorar y volar. ¿Qué se hace en estos verbos para pasarlos en tercera persona? Solamente en presente simple y en afirmativo. Solamente se agrega IS y ¿cómo queda? Studies, cries, flies. Now, a characteristic or a feature that you can see it's the consonant before Y. Si se fijan, una característica de estos verbos es que antes de la Y tienen una consonante. For example, study, what is a consonant? D. Cry, what is a consonant? R. Fly, what is a consonant? L. Entonces, ¿cuál es la consonante entre estos verbos? Study, ¿cuál es la consonante D? Cry, ¿cuál es la consonante R? Fly, ¿cuál es la consonante L? So, so if you look at this, it's different from the last category. Now, the third category says if the verb has a different ending to the before ones, the letter S it's at the ending of this kind of verbs. For example, work, draw, sleep, and this kind of verbs are called normal. Why? Because work, works, draw, draws, sleep, sleeps, eat, eats, read, reads. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el verbo tiene diferente terminación que las anteriores, solamente se agrega una S. Y estos son los verbos normales. ¿Por qué? Porque nada más se agrega S. ¿A qué tipo de verbos? Obviamente, a work, draw, sleep, eat, read, ¿sí? Work, trabajar, draw, dibujar, sleep, dormir, read, leer, eat, comer. ¿Ok? Y por supuesto, pues hay otros como drink, puede ser drink, beber. Now, the last category says if the verb ends with I, A, oi, ud, ui in a diphthong, the letter S is at the ending of this kind of verbs. What kind of verbs? Play, buy, and stay. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si los verbos terminan en diptongos, A, I, oi, ui. So, both sounds buy, stay, play. So, entonces la letra S se agrega al final de estas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Como les acabo de explicar, en la segunda regla dice con consonante, study, cry and fly. Pero la diferencia entre play, buy, stay es la vocal. It's a vowel. So, play, what is a vowel? A. Buy, what is a vowel? U. Stay, what is a vowel? A. Entonces, ¿cuál es la vocal en play? A. En buy, U. En stay, A. Entonces, play, ¿qué quiere decir? Jugar o tocar un instrumento. Buy, comprar. And stay, mantenerse o estar. ¿Y cómo quedaría para la tercera persona? Plays, buys, and stays. Solamente se agrega una S. ¿De acuerdo? Ok. And then we are going to see the present simple. Ahora, ¿cuál es el tiempo verbal que estamos viendo?
¿Cuál es el tiempo verbal que estamos viendo? El presente simple. Ese tiempo verbal, pues como hemos estado, lo hemos estado trabajando, tiene las tres estructuras: afirmativa, negativa e interrogativa. Well, the structure for present simple interperson. What is affirmative? As I mentioned, watches, studies, plays, sleep. ¿Cuál es la estructura afirmativa? Como les acabo de mencionar, se pasa a tercera persona con la regla, de acuerdo con la regla que le toca a cada verbo. En este caso, wash. Washes, studies, plays, sleeps. And what are the elements for affirmative structure? Subject or pronoun, second verb, third complement. Entonces, ¿cuáles son los elementos para afirmativo? Sujeto, pronombre, verbo y complemento. For negative structure, does not or doesn't. La forma completa, does not o doesn't con contracción. Wash, does not, doesn't study. Does not or doesn't play. Does not or doesn't sleep. ¿Sí? Entonces, en negativo, ¿cómo queda el verbo? Nada más queda en su forma simple. Wash, study, play, sleep. Pero, ¿cómo se pasa para la tercera persona? Does not representa ahora el auxiliar, ¿sí? Representa, si esto, si esto estaba plays, washes, studies en tercera persona, does not pasa a ser ese reemplazo, pues, ¿no? Pero en negativo. Does not or doesn't play, does not or doesn't study, does not or doesn't sleep. So what is the structure for negative? Subject or pronoun, does not or doesn't, verb and complement. ¿Mm? Entonces queda sujeto, pronombre, does not el auxiliar, verbo, verb, complement el complemento. An interrogative, remember. Yesterday we saw with can. ¿Qué les dije de can? ¿Qué les he dicho de is? ¿Qué les he dicho de am? Que esos son auxiliares, ¿verdad? Entonces, cuando están en interrogativo, ¿qué pasa con los auxiliares? Ocupan el primer lugar. Entonces, dos no es la excepción. So, what is the structure? Does he, does she wash? Does he, does she study? Does he, does she eat, play? Does he, does she eat, sleep? And what are the elements for interrogative structure? The first place is does, the second one is subject or pronoun, the third is verb, and the fourth is complement. Entonces queda primero es el auxiliar, que es does. En segundo lugar, sujeto o pronombre. En tercero, el verbo. Y en cuarto, el complemento. ¿Sí? Entonces quedaría: does he, does she wash? Does he, does she study? Does he, does she eat, play? Does he, does she eat, sleep? According to the examples. Well, and of course, remember, we have also the well, some examples of or some instance. For example, well, affirmative structure, negative structure, and interrogative structure. The first one is in affirmative. Subject or pronoun, second verb, and third complement. Y entonces tenemos unos ejemplos en estructura afirmativa. Recuerden que el sujeto se puede sustituir si tenemos he or she, porque se sustituye por un sustantivo o por un nombre propio. Y tenemos aquí: he goes to the school at 7 o'clock. He goes to the school at 7 o'clock. ¿Qué quiere decir? Él va a la escuela a las 7 de la mañana. Pero
si el pronombre he se sustituye por un nombre propio? Podría ser Gavin. Gavin goes to the school at 7 o'clock. Entonces, ¿quién va a la escuela? Gavin. Gavin go to the school at 7 o'clock y sigue manteniendo el mismo pronombre, he. Now, she walks her dog at night. Maria walks her dog at night. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ella pasea a su perro por la noche, pero ¿quién? Who? Maria walks her dog at night. Y se sustituyó she por Maria. Eh, the third one is it buzzes in the yard. Zumba en el patio. Pero ¿quién? That bee buzzes in the yard. Es decir, esa abeja zumba en el patio. Alright, so the negative structure. Some examples. Both the elements subject or pronoun, does not or doesn't, verb, and complement. What is the for negative? He doesn't go to the school at 7 o'clock. Replace again. Gavin. Gavin doesn't go to the school at 7 o'clock. Ahora tenemos estos enunciados, pero en negativo. Recuerden, ¿qué pasa en el negativo? Se agrega doesn't. He doesn't go to the school at 7 o'clock, es decir, no va a la escuela a las 7 de la mañana, pero ya sabemos quién. ¿Quién no va a las 7 de la mañana? Gavin. Gavin no va a la escuela a las 7 de la mañana. She doesn't walk her dog at night. Ok, no pasea a su perro por la noche, pero ¿quién? Ya sabemos que es María. No pasea a su perro por la noche. Y doesn't buzz in the yard. Ya sabemos que no zumba en el patio, pero ¿quién? Es abeja. Esa abeja no zumba en el patio. Interrogative structure. What is interrogative? Does. Ok, si pasáramos este enunciado, it doesn't buzz in the yard or it buzz in the yard. ¿Cómo sería en interrogativo? Does this bee buzz in the yard? Entonces, ¿cómo quedaría? Primero, el auxiliar, el sujeto this bee, en tercer lugar, buzz y complemento in the yard. Ah, whether I explain you this kind of affirmative, negative, and interrogative structure, or I mean the category for verbs in third person. Ahora, ¿cuál es el objetivo o por qué les estoy explicando esto de las categorías de los verbos o la estructura del presente simple? ¿Por qué creen? Oh, do you have any idea? Excellent. Because you're going to apply it in your integrative activity. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque ustedes lo van a aplicar en su actividad integradora. Exactamente. ¿Cómo lo van a aplicar? Justamente, justamente así. For example, he goes to the school at 7 o'clock. Ok, él va a la escuela a las 7 u 8 de la mañana, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pueden sustituirlo por el nombre que ustedes tengan en mente, ¿no? Pueden inventar un nombre, pueden incluso usar su propio nombre o pueden usar el nombre de alguno de los miembros de su familia.
Puede ser sus hermanos, pueden ser sus primos, ¿sí? Ok, now, con continue with the interrogative structure. There are another question. There are yes or no, and the WH question that we saw in the first session. Y ahora continuamos dentro de esta estructura interrogativa se forman otras preguntas que ya hemos visto que son questions yes or no and the WH question que vimos en la cuarta sesión. Okay, answering to this kind of question, you have to use short answers. What kind of short answers? Interperson, he, she, and it. Yeah, if the answer is affirmative, yes, he does, yes, she does, yes, it does. If the answer is negative, no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. And there are some instances. Look at this. Does he go to the school? Does Gavin go to the school? If the answer is affirmative, yes, he does. If the answer is negative, no, he doesn't. And then we have, does she walk to her dog at night? Does Maria walk to her dog at night? If the answer is affirmative, yes, she does. If the answer is negative, no, she doesn't. Entonces aquí tenemos nuevamente estos ejemplos. Does he go to the school? Does Gavin go to the school? Si es afirmativa, ¿cuál es la estructura? Además de yes or no, yes, he does. Si es negativa, no, he doesn't. Does she walk to her dog? Does she walk to her dog at night? Does Maria walk to her dog at night? Si es afirmativa, yes, she does. Si es negativa, no, she doesn't. Okay? And then you're going to do the same. For example, does he smoke? Yes, he does. No, he doesn't. Otro ejemplo, un enunciado, ¿no? Él fuma o él hace ejercicio. Eh, does he get exercise? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Sí? ¿Cómo se le conocen a estas preguntas? Yes or no. También tiene un nombre en específico en inglés. Bueno, tanto en inglés como en español. ¿No? Don't you have an idea? ¿No? Okay, excellent. What, uh, what is the name about this kind of question? It's closed question. Son las preguntas cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque nada más decimos sí o no. ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas abiertas? Ahorita vamos a ver son estas diferencias. Well, the WH question, remember what are WH question? What, when, where, why, who, and which. ¿Cuáles son esas preguntas con WH o palabras con WH? Son las que representan qué, cuándo, dónde, quién, por qué, quién y cuál. What are the structure for this kind of question? So the first one is WH plus does plus personal pronoun plus the third person he, she, and it plus verb plus complement. Entonces, ¿cuál es la estructura para formar estas preguntas? Primero, WH question más el auxiliar de la tercera persona únicamente que es dos más el pronombre personal he, she, and it
más el verbo más el complemento. Answering to this kind of question are will in this way. Plus personal pronoun. Sorry. First personal pronouns. Second one the verb. And third one the complement. Entonces, para responder estas preguntas, ¿cómo se responden? Primero, el pronombre personal más el verbo más el complemento. Y aquí ya no se está usando como tal eh, una WH question en la respuesta. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en la pregunta. Y aquí podemos ver un ejemplo. When does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? And what is the answer to this question? The restaurant opens at 10 o'clock. El restaurante abre a las 10 de la mañana. So, look at it. Look at the first example. When does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? But if you're going to replace, for example, the restaurant, it's a noun. The restaurant is a noun. And what is a pronoun? It's when does it open? ¿Cuándo abre? Entonces, the restaurant se sustituyó, se sustituyó por el pronombre. When does it open? ¿Cuándo abre? Entonces ya sabemos que es el restaurante. ¿Cuándo abre el restaurante? It opens at 10 o'clock. Entonces, abre a las 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, es, esto es algo parecido a lo que van a hacer en su actividad integradora, pero aquí no van a hablar de cosas, van a hablar de una persona. Entonces, por ejemplo, when does María walk to her dog? Y pueden sustituir when does, como está en estos ejemplos, when does María walk to her dog? ¿Sí? When does she walk to her dog? Alright? Okay. Then, as I mentioned a few minutes, there are the connectors for routines, adverbs of time, or adverbs of sequence, right? We have first, then, after that, but in this time we have later. Ahora, como les mencioné hace unos momentos, continuamos con estos conectores de rutina o adverbios de tiempo o adverbios de secuencia. Fíjense, se conocen como tres: conectores para rutina, adverbios de tiempo o adverbios de secuencia. Pero en esta ocasión se agrega later. Ya habíamos manejado lo que es first, then, after that y finally. Pero para exclusivo, para rutina, se tiene que manejar later. Okay. When we talk about the routinary activities or school, we include the regularity that we do them, the time that lasts, and their frequency. That's why we use different elements that give us currents to the sentence. Entonces, cuando se habla de las rutinas diarias o del horario, tenemos que incluir el tiempo que dura, la regularidad que se hace y la frecuencia. ¿Cómo, cómo se expresa eso? A través de elementos. ¿Qué tipo de elementos? For example, they, connector, pronoun, verb, complement, at time. Es decir, on Monday, first he wakes up at 6 a.m. Los lunes, primero, él se despierta a las 6 de la mañana. Ahora fíjense bien, ¿cuál es para el día? Day on Monday. ¿Cuál es el conector first, que es primero?
¿Cuál es el pronombre? Pronoun he, que es él. Bear, ¿cuál es el verbo? Wakes up, que es despertarse. Complement, no existe. Y el tiempo a las 6 de la mañana. Luego, bueno, tenemos then, que es luego. Then he takes a shower at 6:10 a.m. Luego se baña a las 6:10 de la mañana. What is a connector? Connector then, pronoun he, verb, takes a shower, complement it, there isn't, time at 6:10 a.m. Entonces, bueno, tenemos el conector que es luego, el pronombre él, el verbo bañarse, el complemento no hay y el tiempo a las 6:10 de la mañana. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Después de eso, desayuna a las 7 de la mañana. What is a connector? Connector after that, pronoun he, there, has, complement his breakfast at time at 7 a.m. Entonces el conector después, pronombre él, verbo, bueno, verbo has breakfast at time at 7 a.m., es decir, a las 7 de la mañana. The last ones are later. Later, he brushes his teeth at 7:30. Más tarde. Later es más tarde. Se lava los dientes a las 7:30 de la mañana. Connector. Later, pronoun he, bear, brushes. Complement his teeth at time 7 a.m. Entonces, ¿cuál es el conector más tarde? El pronombre él, verbo lavarse los dientes y el tiempo a las 7 de la mañana. Finally, he goes to work at 8. Finalmente se va a trabajar a las 8 de la mañana. What is a connector? Finally, pronoun he, verb goes to, complement work, time at 8 a.m. ¿Sí? Entonces, el conector, finalmente el pronombre él, el verbo va, complemento al trabajo y el tiempo a las 8 de la mañana. But what happened if you're going to express the whole routine? Ahora, si ustedes quieren expresar la rutina completa, ¿cómo sería? Por ejemplo, on Monday, first he wakes up at 6 a.m. Then he takes a shower at 6:10 a.m. After that, he has his breakfast at 7 a.m. Later, he brushes his teeth at 7:30 a.m. Finally, he goes to work at 8 a.m. Es decir, los lunes primero se despierta a las 6 de la mañana, entonces se baña a las 6:10 de la mañana. Después de esto desayuna a las 7 de la mañana. Más tarde se lava los dientes a las 7:30 y finalmente se va a trabajar a las 8 de la mañana. Y en su actividad integradora justamente les pide describir la rutina de este roomie que ustedes van a hablar, ¿sí? En su actividad integradora pueden decir, por ejemplo, on Monday or from Monday to Friday, es decir, de lunes a viernes. Y aquí se van a utilizar los 5 adverbios de secuencia, es decir, first, after, then, after that, later, and finally. Aquí no es como como la cuarta actividad integradora, que nada más ustedes usaban 3 o 4 adverbios de secuencia. No, aquí sí van a usar los 5 adverbios de secuencia. ¿Ok? Bien. Ahora, existen otros adverbios de frecuencia que también podrían utilizar en su actividad integradora. ¿Cuáles son estos adverbios de frecuencia? Aquellos que nos dicen qué tan a menudo, si siempre se hace esa actividad,
si se hace a veces, ocasionalmente. And what are the adverbs of frequency in English? Always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never, daily, weekly, monthly, yearly, and regularly. But pay attention here, there are two rules, pero existen dos reglas para estos adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son? Okay, with the normal verb subject plus adverb plus main verb. Para los verbos normales, es decir, los que no llevan el verbo to be. Un adverbio de frecuencia va después del verbo principal, excepto en el verbo to be. For example, she always sleeps at 11 p.m. Siempre se duerme a las 11 de la noche. ¿Y cuál es el adverbio de frecuencia? Pues siempre, siempre lo hace a las 11 de la noche. He sometimes visits his parents on holidays. Visita a sus padres a veces en vacaciones. Entonces, ¿cuántas veces visita a sus padres? A veces y lo hace en vacaciones. Ahora, para el verbo to be, subject plus to be plus adverb plus adjective. Y un adverbio de frecuencia va antes del verbo principal, excepto con el verbo to be. Y tenemos un ejemplo aquí. He's seldom angry. Pocas veces se enoja. ¿Sí? And then you can apply in your integrative activity. But also you can apply, for example, um, with a question. Adverb of frequency plus us plus personal pronoun plus verb. For example, how often does he go to Paris? Or has he ever gone to Paris? Ahora, estos adverbios de frecuencia pueden ir también con preguntas. ¿Cómo se hacen estas preguntas? Primero, el adverbio de frecuencia más dos más el pronombre personal más el verbo. Y tenemos un ejemplo aquí. How often does he go to Paris? ¿Qué tan a menudo va a las fiestas? O también un adverbio de frecuencia más has más personal pronoun más el verbo. ¿Sí? Como lo podemos ver aquí. Has he ever gone to Paris? Pero bueno, este has pasa a ser otro tiempo verbal. Probablemente van a ver este tiempo si continúan estudiando. Ahora, ¿cuál es este tiempo verbal? Es el pasado participio. Es el pasado participio de have. Entonces, has he ever gone to Paris? Él ha estado algunas ocasiones en fiestas. ¿Y cuáles son los elementos? Auxiliary has más el pronombre personal que es he, más el adverbio de frecuencia que es ever, más gone, que es el, eh, el verbo principal, pero en pasado participio. Ujú. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo pueden hacer preguntas con los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Alright, so do you have any question, any doubt? ¿Tienen dudas, preguntas? Okay, listen. What are you going to do in your integrative activity? As I told you, you can apply open questions. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en esta actividad integradora? Pueden aplicar preguntas abiertas. ¿Qué tipo de preguntas abiertas? For example, what does he do? What time does he wake up, sleep, get up? Where is she from? What does he or she do? ¿Cuáles son esas preguntas abiertas? Cuando preguntamos
¿A qué hora se despierta? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se duerme? ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Y em, aquí es donde respondemos, bueno, más bien, damos una respuesta concreta, ¿no? Ella se levanta ella se duerme él se despierta él es de, él hace tal, 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 ¿sí? Close question, como les mencioné hace rato, preguntas cerradas, es decir, is he, she married? Does he, she lie? Yes or no, es decir, esas preguntas cerradas es yes or no. Ujú. Now, ahora, una vez que ya hayan acabado de escribir y responder sus preguntas, sigue justamente la rutina. First he, she, then he, she, after that he, she, later he, she, and finally he, she. Ujú. Pero solamente van a escoger un solo pronombre. Si su roomie es si su roomie es un hombre o un chico, ¿cuál es el pronombre que van a escoger? He. Si su roomie es una mujer o una chica, ¿cuál es el pronombre que van a escoger? She. ¿Ok? Y como les mencioné, pueden inventar un nombre, pueden usar el nombre de un miembro de su familia o pueden usar su propio nombre. O incluso pueden usar únicamente she or he. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se graba? Se graba pregunta-respuesta y se graba la rutina. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Everything is clear? Ok, ninguna duda, ¿todo bien? Perfecto, excellent. Okay, we finished for today. Thank you for your attendance. Thank you for your attention and have a nice weekend. See you yeah. See you until Tuesday. Goodbye. Ok, que tengan bonito fin de semana y primero Dios nos vemos el martes para la sexta sesión y la última sesión el miércoles. Goodbye.